Bien, muy buenas noches, jóvenes. El día de hoy, martes 15 de septiembre, vamos a continuar con un poco de este tema que hemos estado viendo, los planes de desarrollo turístico. Esta temática que vamos a abordar, bueno, en realidad les voy a mostrar una herramienta muy similar a las dos clases pasadas, que les mostraba el resumen o de lo que quería, o de lo que expresaba en todo caso el Plan Nacional de Turismo, que era 2015-2020 hacia, ¿no?, el 2025. En esta ocasión les quiero presentar una herramienta que es la más actual y que pertenece al departamento de Cochabamba. Entonces, que es un plan estratégico departamental de turismo, que estaría yendo desde el 2019 hasta el 2030, o sea, esa es su proyección. Está aproximadamente proyectado para trabajarlo durante 10 años y buscando generar, potencializar lo que es el turismo. Pero esta idea de este plan, de esta estrategia departamental de turismo, pues fue gestada antes de la pandemia, así que tal vez, bueno, en este proceso se verán algunas modificaciones o alternativas que se irán desarrollando para poder alcanzar estas ideas que se ha planteado a nivel departamental, que se pueda desarrollar en el tema de turismo. ¿Listo? Entonces les voy a presentar mi pantallita. Me dicen si pueden verla, por favor. ¿Pueden ver? Sí, Lice. Se puede ver, ¿no? El documento con escrito. Sí, Lice. Sí, Lice. Listo, muchas gracias. Entonces, este documento es lo que se conoce como la Estrategia Departamental de Turismo. Perdón, un ratito. Los tardones. Esta es una herramienta técnica de desarrollo que quisiera que vean ustedes, ¿no? Este es un resumen en pocas palabras y tiene una extensión solo de 64 páginas, o sea, no es tan ampulosa como la del Plan Nacional de Turismo, ¿no? Que seguramente ya lo han terminado de leer o no lo han terminado de leer, chicos. ¿Cómo va? En proceso, Lice. Ya. Nos queda una semanita más para poder evaluar esa herramienta, ¿listo? Así que vamos. Lice, una consulta. En el Classroom hay una tarea, no sé si es tarea, pero es un cuestionario sobre el plan tour, pero dice que no se puede resolver y la entregas hasta el 22 de septiembre. Sí, es ese mismo. Ese es del Plan Nacional de Turismo. Ese es un cuestionario que no lo van a poder resolver hasta la fecha indicada. Yo les voy a habilitar la fecha, la clase antes les voy a poner un recordatorio y que ustedes tienen que entrar al Classroom, entrar a ese enlace y entre un horario en específico, que es martes, si no me equivoco, 22. A ver, si 22 es martes, el próximo martes. Entonces tienen que entrar al Classroom y llenar ese formulario entre las 8 y las 9 de la noche, no lo pueden hacer antes. ¿Ya? Yo lo voy a habilitar para que esté abierto solo en ese horario. Si entran, por ejemplo, 9 menos 5 para querer hacer a último momento y van a terminar de armarlo a las 9:10, ya no les va a aceptar. Entonces tienen que hacerlo desde las 8 hasta las 9. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces con esta herramienta que les decía, que es la Estrategia Departamental de Turismo Cochabamba 2019-2030. Es una herramienta, que les podría decir, ambiciosa, pero es bien interesante porque en esta herramienta han trabajado diferentes sectores, ¿sí? Aunque aquí no dice mi nombre y tampoco está el del organismo al cual he representado para trabajarlo, apoyar un poco, pero sí está uno de nuestros representantes, que es el Colegio Profesional, dos de nuestros representantes, que son parte
Colegio de Profesionales en Turismo de Cochabamba. Yo soy la secretaria de Hacienda y el secretario general es este señor que es Omar Ledesma Saavedra, que también tiene una empresa consultora de turismo y con la cual también trabajo. Yo también me considero parte de esta empresa. Y también está Jorge Aricterán, que en ese momento era representante de la carrera de turismo de la Universidad Mayor de San Simón, uno de los primeros profesionales de licenciados en turismo de la San Simón, o sea, de la primera generación que salió, ¿no? Entonces, también están una serie de personas que trabajaron y que, bueno, detrás de ellos también está otras personas que han trabajado y han ayudado en el proceso de construcción de esta herramienta, perdón. Y por uno de ellos, por ejemplo, es Jesús Valencia, que también es licenciado en turismo, pero es de La Paz. Saúl Cuellar Paz, que es una generación, una promoción antes que yo salga de la universidad igual, de él en representación como técnico de la Dirección de Culturas y Turismo de lo que es el gobierno departamental. Entonces, y así va una serie de personas que si bien no están en este cúmulo de los cuales hubieran trabajado como el equipo técnico para elaborar esta herramienta, sí hay que mencionar que sí han trabajado y que sí hemos estado. Digo hemos porque yo también he trabajado un poco en esta parte de colaboración, al igual que una persona que tal vez algunos lo conozcan, que es la licenciada Lisette Saavedra. Es ex directora de turismo de la alcaldía del Cercado de Cochabamba. Entonces ella también ha colaborado con la construcción de esta herramienta, así que realmente podría decir que es el resultado de una serie de cabezas en el área de turismo que sí han puesto su granito de arena en mayor o menor proporción, pero lo han hecho, ¿listo? Entonces esta herramienta aborda una serie de elementos, una serie de componentes, que son 8 en total, ¿sí? Que nos habla, por ejemplo, de la importancia del turismo para lo que es el departamento de Cochabamba, nos habla del enfoque político. En este momento sí el enfoque político está un poco más dirigido a este vivir bien, que es la filosofía o la visión política del anterior presidente, que les decía Evo Morales Ayma. Efectivamente sí hay un enfoque político desde ese punto de vista, pero la construcción misma de la herramienta pues, no la ha hecho Iván Canelas, que en ese momento era el gobernador del departamento de Cochabamba, sino que todo el contenido, digamos, que es lo que debemos resaltar un poco más en tema de trabajo, en tema de aporte, es del área de turismo y otras áreas técnicas que están asociadas a nuestra área, ¿no? O sea, dejando de lado el enfoque político, vamos a ir viendo también algunas otras partes que sí, de alguna manera apoyan y revitalizan lo que es el área del turismo, y se plantea que se debe trabajar en los próximos 10 años para poder desarrollar la actividad turística como parte del sistema económico de nuestro departamento, ¿sí? Entonces, en un tercer elemento nos plantea lo que es el diagnóstico, nos habla sobre la población del departamento, los servicios básicos del departamento, es decir, todo esto es lo que consideramos, servicios básicos, lo que consideramos como infraestructura turística, ¿sí? Además de la conectividad digital, territorial, ¿no? Y a partir de lo que sería servicios turísticos es lo que vamos a entender como planta turística en específico, ¿no? Entonces se va haciendo un análisis de cómo funciona, de cuáles son las tendencias del flujo turístico hasta el 2019, cómo se ha ido desarrollando en una serie de años previos, ¿no? Cómo ha ayudado, ha aportado a la generación de empleo por el turismo, ¿no? El aporte del sector del turismo al PIB departamental, es decir, un PIB turístico se ha podido llegar a establecer, y esto ha sido con apoyo, por ejemplo, de un licenciado en turismo, que además de ser licenciado en turismo, es licenciado en economía, el licenciado Víctor Araníbar, que también es docente de la Universidad Mayor de San Simón de la carrera de turismo, y que él ha fusionado, por ejemplo, su área profesional del área de turismo, que es su primera carrera, con la economía,
y al tener los conocimientos de economía ha podido identificar cuáles pueden ser los lineamientos y las estrategias, las inferencias y también los impactos que puede generar el turismo en lo que es el aporte a la economía nacional, ¿no? Y principalmente ahora desde la parte departamental, ¿no? En la economía departamental. Entonces se van haciendo toda una serie de análisis, que la institucionalidad, los actores, ¿no? Y se identifican en este diagnóstico cuáles son los problemas que aquejan el tema de lo que es turismo a lo que sería que aquejan al turismo para que no se pueda generar lo que es esta actividad o desarrollar esta actividad de forma efectiva y concentrada, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo, por ejemplo, que hablando sobre lo que es la institucionalidad y actores involucrados, ¿no? Sigue siendo la parte de diagnóstico, a nivel departamental, quiénes, ¿no? En términos públicos, quiénes están dentro, quiénes son los actores, ¿no? Que deberían trabajar o ayudar a colaborar con el tema de lo que es la parte del desarrollo turístico. Aquí, por ejemplo, está la gobernación, está el viceministerio de turismo, está el CERNAV, el Ministerio de Comunicación, Voltur, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, AMDECO, ¿no? Que es la Asociación Departamental Asociación de Municipios del Departamento de Cochabamba, el Ministerio de Deportes, Obras Públicas. O sea, se va identificando una serie de estamentos, de instituciones, tanto públicos como privados, y académicos y también sociales, que pueden coadyuvar en el desarrollo de lo que es el turismo de nuestro departamento. A nivel departamental, académico, se menciona la OMS, pero a nivel metropolitano, por ejemplo, están otro tipo de instituciones. Vean ustedes, está Univalle, está Unicen, Unifrance, UPB, Domingo Sabio, que son, ¿no? Y aquí estamos nosotros, INCOS, Álvarez Plata, ¿no? Y también Infocal, ¿listo? Entonces, también se los toma en cuenta como actores que van a poder, que están involucrados en el desarrollo de la actividad, actividad turística, ¿no? Por áreas, ¿no? En este caso, la metropolitana estamos nosotros. En el trópico, por ejemplo, está un tecnológico, el CAT, que también forma en el tema de lo que es el área de turismo. Hay un tecnológico allá. Entonces hay una serie de instituciones, ¿no? Por regiones o mancomunidades, por si acaso, ¿sí? Está la mancomunidad andina, valles, ¿no? Y está la del trópico y la otra que es la metropolitana, ¿listo? Y hablábamos del análisis de la problemática y veíamos que el problema central, el cual afecta a nivel departamental, eso indica este documento, es es el incipiente desarrollo del turismo en el departamento de Cochabamba. Es el principal problema que se identifica. Les estoy mostrando este árbol de problemas porque ustedes después van a hacer uso también de este tipo de herramienta, que es para poder centralizar un poco más lo que va a ser sus ideas en términos de proyectos. Así que tómenle nota a esto, ¿no? Cómo está trabajando. Un árbol de problemas, o sea, identifica un problema central en función de ciertos elementos o causas que han ido sumándose para poder llegar a concentrarse en este problema central o principal, ¿no? Y que la existencia de este problema central va a generar también una serie de efectos, ¿sí? Efectos en diferentes áreas, ¿no? Entonces, este es un tema, por ejemplo, que se ha trabajado, ¿no? En términos de capacidad hotelera en Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Y otras áreas más que se ha ido trabajando, ¿listo? Entonces, este documento se los voy a pasar, no se preocupen, por los que quieran leer un poquito más, se los voy a pasar por el Classroom para que ustedes lo revisen. En función de ese problema general, entre las causas y los efectos que se generan a partir de él, se identifican los problemas que serían las causas, ¿no? Estas que están acá abajo, ¿sí? Se identifican estas como los microproblemas que sumados van a generar este problema central, ¿no? Y que se van identificando, ¿sí? ¿Cuáles son las potencialidades o cosas que podemos aprovechar en función de estos problemas que existen y que deberíamos mejorar?
¿no? En términos, por ejemplo, de servicios básicos, ¿cuáles serían? En términos de conectividad, ¿no? Problemas, potencialidades, desafíos. O sea, va indicando un proceso en el cual este es el problema, esto es lo que tenemos y que podemos nosotros mejorar, ¿no? Es un desafío de que podemos nosotros generar una mejora en esta calidad, en esa situación que se presenta, ¿no? En términos de flujos turísticos, en tema de institucionalidad, en tema de atractivos en específico, ¿no? Entonces ahí se va identificando ese cuadro de potencialidades. Una vez que pasamos esa área, también esta herramienta nos presenta lo que son los atractivos, las rutas y los circuitos turísticos por regiones. Esto lo hace la gobernación, ¿no? En función, ¿no? De aquellos atractivos turísticos que puedan servir como una imagen por cada mancomunidad o región específica que forman parte o que hacen la sumatoria de lo que sería el departamento de Cochabamba. En este sentido, se utilizan los criterios de jerarquización basados un poco en lo que sería la idea del sistema de jerarquización o de la metodología de jerarquización de atractivos turísticos que ha sido emanado por el Ministerio de Culturas y Turismo el año 2011. Entonces utiliza esa jerarquización que va desde el 1 hasta el 5, ¿no? Entonces los criterios un poco más adecuados están en función de ellos, pero que están en relación a la capacidad de flujo de potencialidades que tiene el departamento de Cochabamba, ¿no? En función de estos criterios y estas jerarquías que están específicamente en función de este método de inventariación, jerarquización y categorización de atractivos turísticos, ¿sí? Entonces, en función de esos elementos, se van estableciendo aquí las rutas turísticas de la región andina, y van a ver ustedes, por ejemplo, que está en la región andina en jerarquía 4, ¿cuáles serían, no? Por ejemplo, aquí está la Reserva Natural de Altamachi, que estaría en la región andina, eso pertenece a Cocapata, ¿no? Que ha tenido un repunte muy interesante en tema de lo que sería un turismo, un ecoturismo, ¿no? En esta zona. ¿Sí? Así también está en la región andina en jerarquías de 3 y hay una serie, ¿no? De atractivos turísticos. Aquí está la categoría a la que pertenecen según la clasificación de tipos de atractivos turísticos y dónde se ubican específicamente. ¿Listo? Y así, en secuencia, esta, por ejemplo, es lo que se considera como la región andina. ¿Cuáles son los municipios que forman parte en esta? Sería todo lo que está con amarillo. Están Bolívar, Arques, Icaya, Tacupaya, Tapacarí, Independencia, Morochata, Cocapata, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí era el que tenía un alto índice, ¿no? Entonces, tenía una jerarquía mayor que el resto, era la Reserva Natural de Altamachi. Entonces, aquí, por ejemplo, ya está un poco más clarificado. Ustedes ya lo pueden ir revisando también. Y así sucesivamente, esta herramienta, ¿no? Esta parte nos va explicando y nos va mostrando qué es lo que se debe trabajar, qué es lo que se tiene como parte principal para poder potenciar turísticamente hablando a nivel departamental, ¿no? Y por regiones, ¿no? O sea, por regiones en específico. Esta región del Cono Sur, por ejemplo, están Aiquile, por ejemplo, aquí nos dice Arani, aunque Arani algunos lo consideran como parte del Valle Alto, pero en realidad pertenece a la zona de Puna, ¿listo? Entonces está más dirigido hacia el lado de lo que sería Pocona, por eso es que lo toman en cuenta en esta parte, ¿listo? Entonces aquí están arte rupestre, está el Cañadón del Curi, está, por ejemplo, esta parte gastronómica, el convento de Santa Catalina de Colpasiaco. ¿Alguien conoce, por ejemplo, el convento de Santa Catalina de Colpasiaco? ¿Han escuchado o conocen, chicos? Sí. ¿Quién dice Dice, que sí? disculpe, ¿eso no es por Punata? No. ¿Llama Punata? Se entra por Punata, pero pertenece a Arán, Colpasiaco. Sí, hemos ido, Liz, hemos hecho un Nosotros fuimos también. trabajo y hemos ido, pero está súper abandonado, Liz. Sí, pero son aspectos, por ejemplo, aquí es un atractivo. Hay gente que va.
Y además tiene un respaldo histórico muy fuerte Colpasiaco. Ahí se hospedó Simón Bolívar cuando estaba en la ruta de visita casi 3 meses después de haber sido nombrado presidente de Bolivia. Hizo solo una visita por Bolivia y, por ejemplo, pernoctó en Colpasiaco, en este convento, ¿no? Entonces, ya se han hecho algunas acciones de gestión, pero muy pocas, muy vagas, ¿no? Entonces, lo que se pretende también con este registro de atractivos turísticos que identifica esta estrategia es, si los tenemos aquí nombrados, listados, tenemos que desarrollar alguna estrategia que vaya en función de proteger, de desarrollar, de mejorar, ¿no? De promocionar, de publicitar este tipo de estos atractivos turísticos, ¿no? Desde diferentes enfoques, por ejemplo, que sería la gestión, ¿no? En términos de gestión hablamos, por ejemplo, de la restauración, de la promoción, de la gestión misma administrativa, entonces otras áreas más que se pueden trabajar en función de estos atractivos turísticos prioritarios, ¿no? Que se identifican por regiones, ¿me entienden? Entonces eso es lo que plantea, lo que busca este plan estratégico departamental de turismo, ¿sí? Entonces, van trabajando por regiones y ustedes ya van a ver ahí que hay una serie de atractivos turísticos que se identifican como potenciales para poder trabajarlos, ¿no? O sea, y está con sus mapas específicamente hablando, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la región de Villa Tunay, vean ustedes que es bien puntual, ¿no? En varios aspectos que se puede ir desarrollando. Y quiero que abordemos un poco más abajo. Aquí están las políticas, líneas estratégicas y programación, ¿sí? De todo lo que hemos visto previamente, que es el diagnóstico, después de los atractivos turísticos, ese listado, esa ubicación que les da, es importante que ustedes revisen, vean cuáles son las políticas y líneas estratégicas que se plantean para desarrollar o mejorar estos atractivos o estos destinos según las regiones que están dentro de lo que sería el departamento de Cochabamba. Entonces, las políticas a desarrollar van a estar en esta parte, ¿no? Lo que sería lo que se quiere lograr, ¿no? La política es un desarrollo de condiciones territoriales del turismo con integridad sostenida, eso sería en genérico la política que se busca desarrollar, y en líneas estratégicas estaría abordar dos estrategias, uno que sería servicios básicos, sociales, financieros con destinos turísticos, y el otro, por ejemplo, es servicios de transporte y telecomunicaciones en sitios turísticos, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de un turismo con integralidad sostenida. Entonces, quiere decir que el turismo debe también integrarse a esos otros servicios asociados, y si no son asociados, de los cuales depende para poder desarrollarse. Entonces, aquí, por ejemplo, están los servicios básicos, sociales y financieros, y el otro sería servicios de transporte y telecomunicaciones. Entonces, debemos ir entendiendo qué es la política y cómo esta política se va a traducir a estrategias a poder trabajar o abordar para poder mejorar esas condiciones y de esa manera poder solucionar los problemas en función de aquellos problemas que se han planteado previamente, que ustedes han visto en el árbol de problemas. Y de esta manera se van estableciendo una serie de políticas y en función de cada política también se van estableciendo lo que serían las líneas estratégicas, que se debe trabajar, ¿sí? Entonces son 3 líneas políticas en específico y son 8 líneas estratégicas que se deben desarrollar, que se deben trabajar en el área de turismo, ¿sí? Entonces, aquí se va trabajando ya lo que es la programación de acciones a corto plazo, mediano, largo, y el mediano y largo plazo, ¿no? Específicamente. ¿Qué se debe trabajar? Entonces, aquí tenemos la política 1, esta se debe trabajar a corto plazo, mediano y a largo plazo, les dice. Entonces, aquí tenemos la línea estratégica número 1, que es servicios básicos, sociales y financieros en los destinos turísticos, y esta línea estratégica número 1 va a tener una acción, o sea, ¿cómo lo llevamos a la acción? Dice, desarrollar servicios básicos en sitios turísticos, o sea, para poder alcanzar esta política debemos desarrollar estas líneas estratégicas, pero para hacer
que estas líneas estratégicas funcionen, debemos tomar acciones. Y estas acciones estratégicas van a ser esta, ¿no? Y se van identificando cómo se va a ir haciendo a mediano y largo plazo. Esa es una programación de todo tipo de actividades que van a ser necesarias para poder mejorar esas condiciones, esos problemas, esas necesidades que se han identificado previamente, ¿sí? Entonces tenemos la política, la estrategia, ¿no? La política va a tener una serie de estrategias y cada estrategia va a tener una serie de acciones y cada acción estratégica va a tener una serie de actividades, ¿no? Por ejemplo, esta es construcción de 6 módulos, construcción de un módulo, construcción de módulos sanitarios. Entonces, ya tiene actividades específicas, que es construcción. ¿Listo? Entonces, de esa manera se va programando una serie de actividades en función de las regiones, ¿sí? En función de las necesidades que se han identificado en cada una de esas regiones que forman parte del departamento de Cochabamba. Y de esa manera ustedes ya van a poder ver que hay una serie de políticas, hay una serie de estrategias, hay una serie de acciones estratégicas de forma específica que se deben ir abordando y que deben programarse a corto, mediano y largo plazo, ¿no? A corto plazo, máximo lo toman en cuenta hasta un año. A mediano plazo podrían ser hasta 3, hasta 5 años. Como esta es una programación que están haciendo a 10 años, entonces se están planteando tal vez el corto plazo, trabajarlo a lo que son 3 años, mediano plazo 5 a 6 años y largo plazo que sería entre los 8 y los 10 años, ¿sí? O sea, de poder desarrollar todo este tipo de acciones estratégicas para poder alcanzar esa mejora y la solución de sus problemas identificados previamente. Y así se va haciendo en función de cada uno de las regiones, ¿no? Específicamente, que se pueden ir abordando. Y estas son, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer sus proyectos, ya el siguiente tema, esto es lo último que estamos revisando del tema 1, cuando ustedes vayan a hacer sus proyectos e identifiquen, por ejemplo, una comunidad donde ustedes quisieran desarrollar la actividad turística o mejorar una situación que esté ahí, deben correr y ver un poquito a este documento y ver qué se ha programado, qué estrategia se ha programado mejorar para ese municipio, ¿no? Si está en torno, si, por ejemplo, el lugar donde quiero hacer yo mi proyecto está cerca de alguno de esos atractivos que hemos visto acá, que están en el listado, entonces que pueden conectarse, que pueden ayudarse o apoyarse para poder verse beneficiados de estas acciones que se plantea como una línea de conducción de camino hacia lo que sería mejorar las condiciones del turismo en el departamento de Cochabamba. Entonces, este también es un respaldo para ustedes, ¿listo? Entonces, por región van a ver que están elaborados justamente estas líneas, por región están descritas la política, la línea estratégica y la acción estratégica. La acción estratégica está acompañada de actividades que van a ir a aportar a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Si se lograra, ¿no?, desarrollar de forma efectiva estas estrategias, políticas, estrategias y acciones que se describen previamente y que lo hemos visto rápido, podrían generarse cierto tipo de efectos, ¿no? En función de proyecciones y un análisis ya más cuantitativo que podríamos tener de impactos dentro de lo que sería el turismo, ¿no? Impactos del turismo en lo que sería el departamento de Cochabamba. Entonces, los indicadores, por ejemplo, están en flujos de turistas, ¿no? La línea base es de 2018, que es de donde se tiene registro de la cantidad de turistas que han llegado en función de turistas nacionales, extranjeros, estudiantes extranjeros, turistas en salud nacionales. Por ejemplo, es algo que está creciendo mucho en nuestro país. Si bien lo han puesto en general como turistas en salud nacionales, existe, según la OMS, existen 3 tipos de turismo que están asociados al área de la salud. Uno es el turismo de salud específicamente, el otro es el turismo de bienestar y el tercero es el turismo médico. Entonces, ahorita, por ejemplo, está todos sumidos entre turistas en salud nacionales y turistas en salud extranjeros, por ejemplo, ¿no? Entonces, se puede ir trabajando también el flujo de turistas en función de
de ciertas motivaciones, ¿no? En este caso no es muy claro, ¿no? El indicador muy básico, ¿no? Entonces, acá, en función de lo que se ha tenido de llegadas del año 2018, se hace una proyección al 2030, ¿no? Entonces, cómo aportaría al PIB departamental, el tema de los empleos, ¿no? Aquí generalmente el turismo más trabaja en los empleos indirectos, que no necesariamente están relacionados con el turismo, pero que sí ayudan en la cadena productiva. Eso aporte en lo que sería el área de turismo, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de indicadores que pueden ayudar a clarificar un poco más estos impactos, ¿no? Para poder hacer realidad estas políticas, líneas estratégicas que hemos visto antes, entonces se planea desarrollar una serie de presupuestos en función, ¿no? Teniendo como una referencia a lo que sería el presupuesto destinado al desarrollo económico y social del 2016 al 2020. Este es un dinero que que se debería gastar hasta este 2020, hasta diciembre del 2020, ¿no? Entonces, se proyecta que en función de ese tipo de la inversión del presupuesto asignado en este periodo, se pueda hacer tal vez una proyección en cuánto se ha gastado, por ejemplo, en el área de turismo, transporte, caminos, servicios básicos y agua y cuencas, que tiene que ver con esto que es desarrollo económico y social específicamente, ¿no? Entonces ahí se puede ver cuánto se ha presupuestado y cómo se ha ido gastando hasta el 2019, básicamente, ¿no? Entonces, en función de esa información, se va haciendo una idea base de cuánto dinero se podría asignar para el desarrollo de estos proyectos en términos de turismo, ¿no? Ya que vayan un poquito más también a ver los aportes y el desarrollo de nuestra actividad de forma más específica. Y de esta manera ustedes tendrían que ir viendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice presupuesto por fuentes de financiamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, por fuentes de financiamiento se espera que sea la gobernación la que pueda generar este tipo de aporte, ¿no? De presupuesto para todo el departamento, ¿no? Aquí los gobiernos municipales. Cada gobierno municipal debería tener o desarrollar cierto tipo de actividades que estén en condiciones generales, en lo que serían complejos turísticos, en lo que sería gestión turística, ¿no? Ciertos montos, ¿no? Del gobierno nacional se espera cierto tipo de inversiones también, que ahorita serían los más fuertes, y de otros privados o apoyos, ONGs o algunos más que se puedan generar que también están enfocados al desarrollo económico social, entonces se podría obtener cierta cantidad de presupuesto, ¿no? Entonces, en función de esto, se establece un presupuesto base que pueda ser utilizado, trabajado y ejecutado en lo que sería desde el 2020 hasta el 2030 de forma regular, ¿no? Por periodos, ¿sí? Entonces, este dinero después se va más o menos llevándolo a lo que sería las inversiones por regiones, ¿no? Aquí tenemos la zona andina, Cono Sur, la metropolitana, trópico, que sería después valles, y a nivel departamental cómo se trabajaría también con eso, ¿no? A corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, ¿no? Esto se traduciría en cierta cantidad de dinero total, ¿no? Y de esa manera se van trabajando los pilares, ¿no? Los pilares ya van, estos pilares están en función del enfoque político que se indicó previamente, ¿no? Que no lo hemos revisado porque habíamos dicho que tal vez sí respondía a una visión muy masista, pero también tiene cierto tipo de impactos en términos de inversiones. Y según la programación por líneas estratégicas de este dinero, ¿no? De este presupuesto que se indicaba, entonces se va a ir asignando ciertos porcentajes a nivel ya departamental en función de política, línea estratégica y acción estratégica que se ha planteado en este plan. Entonces, este es un resumen genérico de todo aquello que podría desarrollarse. Este es un cronograma, por ejemplo, que podría desarrollarlo dependiendo de las instancias, las actividades y también las instituciones, ¿no? Cómo trabajarían y desarrollarían. Bien, no sé si les ha gustado, es corto, no es muy largo, pero es bien preciso este plan estratégico.
Lo que tiene diferente un plan estratégico a un plan de desarrollo, que es una versión anterior, algunos dicen anticuada, digamos, porque ahora ya no manejamos el término plan de desarrollo, ahora manejamos los planes estratégicos institucionales o estrategias institucionales o directamente estrategias por circunscripción, en este caso, o jurisdicción, perdón, que sería estrategia departamental, estrategia municipal, estrategia nacional, ¿no? De forma muy específica en las áreas que se van a trabajar, ¿no? Y ese es un detalle que deberían ustedes ya tomar en cuenta. No sé si tienen alguna duda. Si no me equivoco, ese documento ya lo vimos el anterior semestre con el licenciado Denis, pero no de forma tan detallada como usted nos lo ha explicado ahora. Qué bueno que lo hayan visto, aunque no sé por qué lo han visto, porque no es tema de diseño 2. Es un documento que se usa más en innovación y en planificación, ¿no? Porque son Dice, herramientas. ¿Sí? más que todo lo vimos por las regiones, dice, que nos indicó que ahí están los atractivos y todo eso. Por los mapas. Sí, eso dice. Pero ahora lo que quiero que entiendan, por ejemplo, es en este listado de atractivos que hacen, es un listado de priorización. Es decir, que en cada región no son solo esos atractivos los que se deben trabajar, sino que de forma de lo que sería el gobierno departamental ha priorizado trabajar con esos atractivos, porque serían los más representativos a partir de ciertos criterios, ¿me entienden? Ahora, cada municipio tiene más atractivos y es posible que tenga recursos turísticos, porque hay que entender esa diferencia, ¿no? Uno es atractivo porque ya está listo o goza de algunas condiciones necesarias para recibir turistas, y los otros son los recursos turísticos, que pueden ser muy lindos, estar muy simpáticos y todo lo que quieran, pero no tienen condiciones, entonces a esos no se los considera atractivos turísticos. Y hay muchos de ellos a los que no está dirigido, por ejemplo, las estrategias que actualmente está planteando el plan estratégico departamental, y que sí, lo que sí hace es priorizar para que en función de estos atractivos que están priorizados en esas listas por regiones, puedan tener un impacto de apoyar a los otros recursos que todavía no están desarrollados o que no se los considera atractivos, listos para recibir turistas. ¿Listo? Entonces, por eso es que ustedes ya deben hacer una lectura más precisa, más analítica. Les voy a ser bien honesta. Los que están repitiendo la materia este semestre es porque, uno, no tenían tiempo, y dos, porque no leían y sabían que si no leían no podrían desarrollar su trabajo, que es la puesta en práctica de desarrollar lo que sería su perfil. ¿Listo? Entonces, su perfil de proyecto. Entonces, tienen que leer. Es mejor conocer de estas herramientas. Esta estrategia departamental es bien cortita en relación al plan tour que les estoy haciendo leer. Entonces, y es bien aplicada, no hay tanta vuelta, no hay tanto texto como en el anterior, ¿no? Entonces, ustedes ya lo pueden enfocar de forma más dirigida, más precisa a lo que quieren ustedes trabajar tal vez con su proyecto, que podría ser uno de esos atractivos que ya está en el listado, como también podría ser otro que tal vez no esté en ese listado, pero que podrían desarrollarlo, ¿no? O como comunidad, digamos, ir desarrollando los destinos turísticos. Y ya verán, o abordar otras temáticas que consideren ustedes son llamativas, interesantes, y es algo que ustedes quieren trabajar. ¿Listo? Si no hay más preguntitas o hay más dudas. Es el momento de dudar, chicos. Después, cuando llegue el examen, yo sufro de amnesia. Dicen, ¿ese plan estratégico va a entrar al examen? Para el parcial, sí. Pero para la evaluación, que es el próximo martes, si no me equivoco, les he puesto. Sí, creo que ya les he Sí, el 22 es. el 22. Para ese martes, no, porque solo es Plan Tour, es el Plan Nacional de Turismo, que es el que ya están leyendo desde hace 2 semanas atrás. Dice que están leyendo, ¿no? Así, ojalá que sí estén leyendo. Eso espero, porque
les aviso que es de todo el plan que les pregunto, así que tienen que conocer, entender. Además que ya les he explicado de forma general qué es lo que busca el plan, que apuntaba a trabajar, a desarrollar. Entonces, solo les toca leer, analizarlo y ya está. Que tampoco van a hacer tantas preguntas, ¿no? Pero es necesario nomás que lean y traten de entender, porque de ahí también van a salir sus ideas para poder un poco enfocarlo a lo que quieren trabajar en su proyecto. ¿Listo? Y ya ustedes también ya tienen que ir pensando en qué tema, ¿no? ¿Dónde? Y de alguna manera también ir sacando información o rescatando. Yo sé que todavía, o sea, no es que la situación esté tan mal ahora, económicamente sí está mal, pero creo que hay un poco ya de estabilidad, por ejemplo, sanitaria, se ha llegado a niveles un poco más equilibrados a nivel de salud en términos del COVID y que ya pueden un poco acceder a estos espacios también donde ustedes quieren desarrollar sus actividades. Porque ahorita el flujo de transporte está constante, está normal, ¿no? Yo también no salgo mucho, pero las pocas veces que salgo ya veo que la gente está normal. La gente come en la calle, lo que no deberían hacer, digamos. Están desarrollando nomás sus actividades, están llegando a la normalidad. Entonces, si pudieran ustedes hacer el esfuerzo de empezar a ver dónde quieren hacer su proyecto, si tienen la capacidad de acceder a esos lugares, háganlo en la medida de sus posibilidades. Yo les comento que en el mes de abril, mayo, yo estoy haciendo una maestría y tenía la temática de metodología, o sea, tenía que avanzar, tenía que sacar mi perfil para esa materia, que hemos avanzado, hemos visto teorías, enfoques y todo lo demás en un mes, y que nuestro trabajo final pues era presentar un perfil. Entonces, obviamente yo ya había entrado con una idea inicial de dónde quería hacer mi proyecto, pero, y justo estábamos en la etapa crítica en la que no debía mover, no había ni un no había autos, no había manera de movilizarse de aquí a Sacaba, porque en Sacaba es mi área de trabajo donde voy a hacer la tesis de grado, y he tenido que ir en bicicleta hasta Sacaba. Menos mal en Sacaba sí he podido irme con uno de los técnicos de la alcaldía hasta la comunidad, que es 23 kilómetros más allá de Sacaba. Entonces, se puede hacer tal vez un esfuerzo. No les digo que vayan ustedes a caminar así, ¿no? A insolarse o a correr riesgos, ¿no? Pero si en la medida de sus posibilidades pueden acceder, háganlo. Que lo más importante, tal vez lo que genera mayor efecto de conocimiento, generarles a ustedes un conocimiento práctico de desarrollar lo que es la investigación, es el estar en campo, es el trabajo de campo. Porque así en su casa no funcionan, a veces no salen las ideas. Leyendo, hablando por teléfono, no se logra. Entonces, si tuvieran la posibilidad de ir a los sitios, de poder conocerlos, de pensar en qué podrían lograr desarrollar, sería ideal. ¿Listo? Hagan un esfuerzo. Entonces, y también, si no tienen todavía la posibilidad de acceder a estos sitios, investiguen en internet, ubiquen a personas, a técnicos de turismo, qué sé yo, representantes de la comunidad, con los que puedan hablar por teléfono, pero si no van a poder conseguir los números de esa gente, si no van, o sea, hagan un esfuerzo en función de la temática que van a escoger para su tema, ¿sí? Esta es la herramienta que les he explicado, les he mostrado esta herramienta ya de una forma un poquito más o menos detallada, si no tanto, con la idea de terminar ya el tema 1. Hasta aquí muere el tema 1. Entonces, ya hemos terminado el tema 1 y nos vamos a meter de lleno ya al tema de lo que sería el diseño investigativo, elaboración de un proyecto de investigación. Y ahora ya voy a abordar otros temas que tal vez ustedes no los conocen y otros que tal vez sí los conozcan. Entonces, ya es de leer, ya es un poco de entender más reflexión, de entender más los procedimientos, las técnicas. Y aquí sí ya no pueden tardarse, ¿sí? Yo les voy a poner fechas. Ustedes han visto que yo pongo fecha y se cierra el trabajo. Yo pongo fecha y se cierra el trabajo. ¿Listo?
Entonces ustedes ya no pueden, ya no van a poder, si no me siguen el ritmo de los trabajos, del avance que yo haga, de lo que les pida que investiguen, que trabajen, no van a aprobar la materia, les aviso. Porque a último momento van a querer completar los trabajos y no van a poder. Hay que ir salvando cada etapa, cada trabajo que les pida es una parte primordial, importante, que no se puede obviar para pasar a la siguiente etapa, ¿ya? Entonces, consideren ese aspecto para que ustedes vayan en secuencia conmigo. No dejen este trabajo, los trabajos de esta materia a partir de ahora, no los pueden dejar para hacerlo el mismo día de la entrega o hacerlo un día antes. No les va a alcanzar el tiempo, porque tienen que pensar, tienen que analizar, tienen que investigar, si pueden, tienen que ir al sitio, en lo posible, ¿no? O sea, en lo posible. Entonces, eso no van a poder, o sea, no tienen todavía la capacidad de hacerlo en 3 horas o en 4 horas, ustedes desarrollar 5 hojas, desde su cerebro al papel, por así decirlo, ¿sí? Porque deben hacerlo con toda una serie de fundamentos, de antecedentes, de referencias bibliográficas, ¿ya? Entonces, tienen que hacerlo con tiempo. Yo no les doy un trabajo de hoy día a mañana, ya saben, siempre les doy un lapso de una semana, pero si en esa semana no le ponen un esfuercito a la materia, no lo van a lograr. Si no hacen ese trabajo, no van a poder saltar al siguiente nivel, al otro nivel, ¿sí? Vamos a ir por partes, por si acaso. ¿Listo? Bueno, si no hay nada más de preguntas, dudas, hemos terminado la clase, porque si no se va el video. Dice, nos va a mandar un formato para armar el perfil. Vamos paso a paso. Sí, no estoy hablando todavía del perfil, no les hablo de tu... Así que Ya no, estaba queriendo ir a aventarme del puente, paso Liz. a paso. Yo avanzo y ustedes ya tienen que seguirme el ritmo, ¿listo? No se adelanten, no es bueno. Primero gateen, no corran. ¿Listo? Entonces, bajo ese criterio,